¿Alguna vez has presenciado un momento tan simple que de repente se convirtió en un punto de inflexión para toda una ciudad? Hoy verás cómo una puerta, un candado y un improbable acto de valentía fueron suficientes para romper siglos de silencio y redefinir quién tiene derecho a existir en un espacio público. Es una historia que comienza pequeña, casi invisible, pero que crece ante nuestros ojos, hasta transformarse en una revelación sobre el poder, la dignidad y la justicia. Prepárate para caminar por el atrio de Puebla como si estuvieras allí, sintiendo cada mirada, cada tensión, cada aliento contenido antes de que suceda lo imposible. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves, porque hoy presenciarás una puerta que abre más que un simple espacio físico. Aquel domingo de finales de primavera en Puebla, la iglesia de San Francisco parecía un día cualquiera para cualquiera que pasara por el atrio. La campana tañía, los vendedores de flores regateaban, los niños correteaban con las manos polvorientas, y el viejo convento de al lado funcionaba como oficina, con los guardias fumando a la sombra. Don Ricardo Alvar lo recorría todo como siempre. Traje ligero de lino, pasos mesurados, mirada directa, bastón en mano más por costumbre que por necesidad. Exteriormente, parecía el juez frío y técnico que todos conocían. Interiormente, estaba en piloto automático, una rutina que había durado años desde que su esposa murió de fiebre. No iba a la iglesia por devoción, iba porque necesitaba inspeccionar el viejo claustro, ahora bajo la Guardia Civil, y guardar las apariencias entre el cabildo y el municipio. En su mente cargaba con más casos legales que recuerdos. Pero ese día no iba a terminar como todos los demás, y empezó a darse cuenta incluso antes de entender por qué. Al cruzar el atrio, María Xochitl Bautista venía en dirección contraria, con el cuerpo ligeramente encorvado por el peso de las jarras de barro, aunque estaban vacías. Lo había lavado todo al amanecer, restregando hasta arrugarse los dedos, porque creía que el agua limpia empezaba con el recipiente. El rebozo índigo estaba bien sujeto a sus hombros. El ligero huipil tenía sutiles manchas de jabón, y en sus manos llevaba un pequeño ramo de nardos envuelto en un trozo de tela. Su madre había empeorado desde la semana anterior, tosiendo con fuerza, y María había decidido encender una vela ese domingo, en un lado de la nave, lejos de las bancas de las damas de la cofradía. No pensaba en el decoro ni en los lugares familiares. Solo pensaba en llegar, dejar las flores, encender la vela y regresar a sus repartos de agua y a sus bordados en el hospital. Para ella era simple. El agua limpia y una vela encendida valían más que cualquier comentario susurrado. Al acercarse María a la puerta lateral, el movimiento a su alrededor pareció disminuir, como si ese espacio se hubiera vuelto de repente más estrecho. Ajustó con cuidado el ramo, protegiendo el nardo del viento, y respiró hondo antes de intentar cruzar el pórtico. El candado brillaba sobre el hierro oscurecido, colgado allí como una silenciosa advertencia, pero ya había entrado por allí antes, siempre discretamente, sin ocupar demasiado espacio. Pero ese día, antes de que pudiera dar 2 pasos, el párroco levantó la mano y la bloqueó en voz alta, llamándola impura delante de cualquiera que estuviera cerca. El sonido de esa palabra no solo pareció duro. Parecía estar destinado a herir de verdad. Algunos rieron, otros apartaron la mirada, fingiendo no haber oído. Y fue en ese instante, en ese mismo instante, en que le temblaron las manos y apretó el nardo contra el pecho, que Ricardo finalmente apartó la mirada de sus pensamientos y comprendió toda la escena. No como juez, no como autoridad, sino como alguien que sentía que su cuerpo se tensaba. Porque aquella humillación no tenía nada de religioso. Tenía el olor familiar de la injusticia.
Ricardo se quedó quieto un instante, observando su reacción como si presenciara un viejo error repitiéndose ante sus ojos. Su postura rígida no era arrogancia, era un intento de no derrumbarse allí, en público, con todos mirando. La vio morderse el interior de la mejilla para contener las lágrimas, un gesto mínimo, casi imperceptible, pero que delató el impacto. Y allí, sin que él lo planeara, llegó el recuerdo de su esposa sudando de fiebre, pidiendo agua limpia mientras la ciudad hablaba más de rituales que de higiene. Eso atravesó a Ricardo como una aguja fina. Se dio cuenta de que estaba cansado de ver las reglas usadas como armas contra quienes menos tenían para defenderse. Y por primera vez en mucho tiempo, no podía simplemente seguir su camino. Se quedó allí viendo a María dar un paso atrás, tratando de entender cómo continuar al día siguiente de ser tratada así. Y fue también en ese momento que decidió que no sería parte del público, no ese domingo, no de esa manera. Ricardo no se acercó de inmediato. Observó cómo María intentaba recobrar la dignidad, como quien recoge esquirlas del suelo sin querer cortarse los dedos. Se ajustó el rebozo, respiró hondo e intentó esbozar una media sonrisa para disimular el impacto, pero el temblor de sus manos lo delataba todo. El párroco ya le había dado la espalda, satisfecho de que la orden se hubiera cumplido, y unas señoras aprovecharon para susurrar algo que ella oyó con claridad porque se le tensó el cuello. No era la primera vez que pasaba por esa especie de prueba silenciosa, pero ese día la afectó de otra manera. Quizá por la prisa por volver al hospital, quizá por el miedo a que su madre empeorara antes de que se encendiera la siguiente vela, quizá simplemente porque a veces el cuerpo se cansa de ser golpeado en silencio. Ricardo lo notó de lejos, pero sintió como si pudiera oír cada respiración, intentando adivinar si seguiría adelante o se rendiría y volvería a casa cargando con el peso de la humillación junto con los cántaros vacíos. No estaba seguro de por qué, pero sentía que si dejaba pasar ese momento como todos los demás, algo dentro de él se desmoronaría por completo. Fue entonces cuando se acercó a ella, aún sin anunciar su presencia de forma solemne. Simplemente se detuvo a su lado y le pidió ver el cuaderno de reparto, el que siempre llevaba envuelto en la faja de su rebozo. La petición no era una orden, sino un intento de ofrecerle un punto de apoyo. María dudó un segundo, quizá pensando que él también la iba a reprender, pero le entregó el cuaderno con cuidado, como si fuera algo frágil. Ricardo pasó las páginas lentamente. Había horarios escritos a mano, rutas de agua, firmas de enfermeras y, lo que más le llamó la atención, pequeñas notas sobre la ebullición, la temperatura del agua y el tiempo de reposo de las jarras. No se trataba de descuido ni desorden, era un método casi científico que ella misma había creado. Comprendió que llamarla impura no solo era injusto, sino una completa distorsión de la realidad. Mientras sostenía ese cuaderno, sintió algo que no había aflorado en años, un deseo genuino de usar su autoridad para proteger a alguien, no solo para mantener el orden en el papel. Y allí, con el atrio lleno de gente haciendo como si nada hubiera pasado, decidió que no volvería a cerrar los ojos. Ricardo cerró el cuaderno con cuidado, como si devolviera algo valioso, y notó que María esperaba su reacción casi sin pestañear. No era exactamente miedo, sino una mezcla de vergüenza que aún le ardía en el rostro y la duda de si aquel hombre, de ropa fina y postura rígida, se había detenido a escucharla o a confirmar el juicio ajeno. Devolvió el cuaderno con la misma delicadeza con la que lo había recibido y guardó silencio un segundo, observando cómo ella agarraba los nardos con más fuerza de la debida, como si eso fuera lo único que la retenía allí. Fue en ese breve intervalo que sintió una profunda incomodidad en el pecho, no de rabia,
sino de culpa. La culpa acumulada durante años de dejar pasar situaciones similares sin mover un dedo. De repente, la puerta cerrada ya no le parecía una cuestión de decoro. Parecía el símbolo perfecto de todas las puertas que había dejado cerradas por miedo a enfrentarse a quienes tenían influencia en la ciudad. Y allí, mirando a aquella joven mixteca que intentaba recuperar el aliento, comprendió que su neutralidad tenía un costo, y que quienes siempre pagaban ese costo eran en personas como ella. Sin pensar en las consecuencias, le dijo que necesitaba esperar un momento y caminó hacia la oficina que ocupaba parte del antiguo convento. El pasillo estaba fresco, olía a tinta vieja y papel húmedo, y los guardias lo recibieron sin cuestionar nada. Entró en la pequeña habitación donde se guardaban algunos registros y sacó su propio maletín. Lo abrió sobre la mesa y extrajo una hoja con membrete. Era extraño ver su propia escritura emerger tan rápidamente, sin el desapego, un técnico que solía emplear. Escribía con la urgencia de quien sabe que si se detiene, se rendirá. Citó las leyes de reforma, mencionó las normas municipales para el tránsito público y justificó cada punto con una convicción que sentía haber perdido tras la muerte de su esposa. Al terminar, sintió que se le aceleraba el corazón, algo que no le había sucedido mientras trabajaba en mucho tiempo. Dobló el documento, lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y volvió a salir al atrio con una decisión clara. Aquel candado iba a caer y María no iba a terminar el día cargando con la misma humillación con la que había empezado la mañana. Cuando Ricardo regresó al atrio, María seguía en el mismo lugar, pero algo en ella había cambiado. Quizá fuera la forma en que sostenía las jarras, como si hubiera decidido que si se quedaba allí esperando a que el día mejorara, no dejaría que nadie volviera a verla frágil. El viento alzaba las puntas de su rebozo y el sol empezó a caer con una intensidad que hacía que el suelo ardiera demasiado para pensar mucho. Ricardo notó que había intentado alejarse un poco de la puerta lateral, probablemente para no llamar la atención, pero la gente seguía mirándola como si fuera una molestia. Y eso le afectó de una manera extraña. Aquella joven solo quería encender una vela por su madre, un gesto mínimo, casi invisible dentro de un templo enorme, pero suficiente para provocar una barrera sin sentido. Se acercó despacio, consciente de que allí todo era demasiado sensible, y notó que ella se tensaba al verlo llegar, como si estuviera lista para oír otro «no». Pero él simplemente le mostró el bolsillo de su chaqueta donde estaba el documento recién firmado. E incluso sin explicación, ella pareció entender que no era una reprimenda, era un gesto diferente. Fue entonces cuando llamó al alguacil, que se encontraba en el claustro cercano, y le entregó el documento recién redactado con instrucciones firmes de leerlo en voz alta en unos minutos. El alguacil encontró extraña la prisa, pero no la cuestionó. Mientras tanto, Ricardo le pidió a María que se colocara a su lado en un rincón menos expuesto del atrio, donde un pequeño toldo improvisado proporcionaba un poco de sombra. Notó que ella intentaba ordenar sus pensamientos para preguntar qué estaba pasando, pero no encontraba el coraje. Simplemente sostuvo el cuaderno de entrega contra su pecho, como si fuera una especie de protección. Ricardo, en cambio, sintió una extraña calma, como si por fin estuviera haciendo algo acorde con lo que su profesión debería haber significado desde el principio. El ruido a su alrededor comenzó a aumentar. Alguien comentó que un documento estaba a punto de ser leído. Otros se acercaron por mera curiosidad y las damas de la cofradía retrocedieron unos pasos, recelosas. El párroco notó el alboroto y acudió al pórtico, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. La escena ya estaba preparada y Ricardo sabía que no había vuelta atrás. Cuando el alguacil subió al pequeño escalón que daba al pórtico,
Todo el atrio quedó en silencio, tanto que incluso los pájaros parecieron acallar su canto. Desplegó el documento lentamente, como dicta el protocolo, pero algo en su postura delataba que no se trataba de un anuncio cualquiera. Ricardo estaba de pie junto a él, con expresión seria, pero no distante. Había una firmeza en su mirada que muchos allí presentes jamás habían visto. María, a unos pasos de distancia, apretaba los nardos entre las manos, respirando por la boca para intentar controlar la ansiedad. No sabía exactamente qué estaba a punto de suceder, pero comprendió que ese momento había dejado de ser solo sobre ella y la vela que quería encender. Parecía que algo más grande se movía allí, algo que nunca imaginó que un juez se molestaría en confrontar. Cuando el alguacil empezó a leer, mencionando el carácter público del atrio y la servidumbre de paso garantizada por la ley, fue como si una tensión recorriera a la multitud. Nadie esperaba oír esa combinación de palabras, y mucho menos en defensa de alguien que, minutos antes, estaba siendo tratado como indeseado. Con cada frase leída, surgía una reacción distinta. Algunos arqueaban las cejas, otros intercambiaban miradas incómodas, y el párroco clavaba la vista en el documento con una mezcla de irritación e incertidumbre. Cuando el funcionario enfatizó que impedir el acceso a los trabajadores de la higiene pública constituía humillación y coerción, un murmullo recorrió la multitud, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante. María sintió que le flaqueaban las piernas por un momento, pero se mantuvo firme. Era extraño oír palabras tan grandilocuentes para proteger a alguien como ella, que a menudo se escondía en los rincones para no molestar a nadie. Ricardo se mantuvo erguido, sin mover el bastón, pero en su interior sintió una oleada de alivio mezclada con nerviosismo. No por el auto en sí, que estaba legalmente impecable, sino porque sabía que esta decisión le costaría discusiones, miradas de desaprobación y quizás incluso una denuncia formal en México. Aún así, nada de eso le pesó tanto como lo que había visto antes. La expresión de María intentando ocultar su dolor mientras sostenía aquellos nardos. Y eso fue lo que lo mantuvo sereno cuando el oficial terminó de leer, creando un silencio que parecía exigir el siguiente paso. Cuando el oficial terminó de leer, Ricardo respiró hondo y subió un escalón, parándose justo frente a la puerta cerrada. El candado brillaba al sol, como si desafiara el alboroto. La gente contuvo la respiración mientras Ricardo levantaba su bastón y hacía un breve gesto para llamar al herrero del barrio, que ya había sido citado antes. El hombre llegó rápidamente, con sus herramientas en la mano, sin mostrar sorpresa alguna. Solo la típica concentración de quien sabe que en poco tiempo decenas de ojos estarán observando cada uno de sus movimientos. María observaba todo con el corazón acelerado, incapaz de comprender cómo ese mismo candado, que minutos antes parecía tan infranqueable, estaba ahora a punto de ser arrancado por orden del juez. El párroco dio un paso al frente con la intención de discutir, pero la mirada de Ricardo, firme, directa, sin agresividad, pero completamente decidida, lo detuvo en seco. Las damas de la cofradía, antes tan seguras de su autoridad moral, comenzaron a susurrar entre sí, indecisas entre defender la costumbre o esperar a ver qué pasaba. El sonido del hierro al cortarse resonó por el atrio de una manera que nadie allí parecía preparado para oír. Era como si una barrera invisible se rompiera junto con el metal. El herrero necesitaba unos cuantos golpes firmes, y con cada impacto María sentía que su pecho se oprimía más, no por miedo, sino por una emoción que no podía nombrar. Cuando el candado finalmente cayó al suelo, haciendo un ruido sordo contra la piedra, algunas personas retrocedieron instintivamente, como si fuera casi un sacrilegio. Ricardo no retrocedió ni un centímetro.
Al contrario, abrió la puerta lateral con la mano izquierda y por primera vez ese día extendió el brazo derecho hacia María. No había nada teatral en el gesto, fue simple, directo y real. Ella dudó por un segundo, mirando su mano como si no pudiera creer que fuera para ella, pero entonces lo tomó del brazo, con la misma delicadeza con la que sostiene el borde frío de una jarra recién lavada. Y mientras caminaban juntos hacia la puerta abierta, todo el atrio contuvo la respiración, como si presenciara algo que cambiaría no solo ese domingo, sino la forma en que la ciudad vería ese espacio a partir de entonces. Cuando María cruzó el pórtico junto a Ricardo, tuvo la extraña sensación de que el suelo parecía diferente, como si ese corto pasillo hacia el altar lateral estuviera más iluminado de lo habitual. Quizás era solo el contraste entre la sombra del atrio y la luz que se filtraba por las paredes interiores. Pero sintió que todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una especie de alivio que duele antes de consolar. Su mano, apoyada en el brazo del juez, estaba fría, y Ricardo lo notó sin necesidad de mirar. Sintió su tensión en la forma en que sus dedos se contraían ligeramente contra la tela de su chaqueta. La gente en el atrio se esforzaba por ver, pero dentro de la iglesia el silencio era casi total, como si nadie supiera exactamente cómo reaccionar ante esa escena inesperada. María caminaba a pasos cortos, intentando no temblar, y sostenía el ramo con tanto cuidado que parecía que el tallo se rompería si respiraba más profundamente. Ricardo mantenía un paso lento, respetando su tiempo, sin empujar ni liderar demasiado, simplemente presente y firme, como queriendo decir sin palabras que ella no entraba allí por concesión, entraba porque tenía derecho. Al llegar al pequeño altar lateral, María se adelantó un poco y acomodó el nardo en la base de madera, como siempre hacía al entrar en la iglesia. Pero esta vez le temblaban tanto las manos que necesitó respirar 2 veces antes de soltarlo. La vela, larga y sencilla, casi se le resbaló de las manos. Ricardo observó cada detalle, el momento en que inclinó la cabeza para encender la mecha, el instante en que se formó el primer resplandor amarillento, el breve suspiro que exhaló al ver la llama firme por primera vez. Ese mínimo gesto, repetido por miles de fieles cada domingo, cobró tal significado en ese momento que ni siquiera el párroco, aún de pie cerca de la nave principal, pudo mantener la expresión rígida. Respiró hondo y, quizá consciente de su propia dureza, dio unos pasos hacia el interior, lo suficientemente cerca como para ser oído, y murmuró una breve bendición, demasiado corta para parecer oficial, pero lo suficientemente sincera como para calmar la tensión que aún flotaba en el aire. María bajó la mirada, no por sumisión, sino por emoción. Ricardo, al ver eso, sintió que algo en su interior finalmente encajaba tras años de desajuste. Por primera vez, no solo estaba haciendo cumplir la ley, estaba presente en la vida real de alguien, de una forma que nunca había podido estar durante los años que su esposa estuvo enferma. Mientras la llama de la vela se estabilizaba, María se quedó quieta unos segundos, como esperando a que su cuerpo comprendiera que aquello realmente estaba sucediendo, que había entrado, colocado el nardo, encendido la vela y recibido una bendición, todo ante la misma persona que minutos antes la había llamado indigna de cruzar el pórtico. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en el silencioso espacio del pasillo lateral. Ricardo, observando desde atrás, percibió algo aún más profundo, una mezcla de alivio e incredulidad, como si intentara adaptarse a que por primera vez en mucho tiempo nadie la empujara fuera de un espacio que debería ser de todos. El párroco, visiblemente desconcertado, retrocedió unos pasos y se llevó la mano al pecho, quizá
reconociendo que se había excedido, o quizá dándose cuenta de que la reacción de la gente del atrio podía recaer sobre él. Aún así, no intentó deshacer el gesto que acababa de hacer. La llama de la vela vaciló al roce del aire que entraba por la puerta recién abierta, pero permaneció firme, y María fijó en ella su mirada como quien se aferra a un pensamiento importante, impidiéndole escapar. Ricardo se acercó un poco más, no para apresurarla, sino para asegurarse de que no se sintiera perdida en ese momento en que todo parecía demasiado abrumador. Cuando ella se giró, con los ojos aún húmedos, notó un detalle que nunca antes había visto. Una especie de fuerza silenciosa, una que no necesitaba alzar la voz para existir. Era la fuerza de quien pasa toda la vida haciendo lo correcto sin esperar reconocimiento. Mientras caminaba de regreso por el pasillo lateral, sus pasos eran más firmes que al entrar, y su mano ya no temblaba en el brazo del juez. En el atrio, la multitud se reunió en silencio, como intentando procesar lo que acababan de presenciar. Las damas de la cofradía apartaron la mirada, pero su incomodidad era evidente. El herrero aún sostenía la herramienta con la que había roto el candado, sin saber si debía guardarla o quedarse allí esperando instrucciones. Y Ricardo, al cruzar de nuevo la puerta abierta, sintió que se le quitaba un peso del pecho, no por la responsabilidad de lo que acababa de hacer, sino por la sensación de que, después de años de caminar dentro de su propia frialdad, finalmente había encontrado una grieta de humanidad por la que volver a respirar. Cuando María y Ricardo regresaron a sus lugares en el atrio, el ambiente era diferente. El murmullo de curiosidad había desaparecido, reemplazado por una especie de silencio atento, como si todos esperaran el desenlace de algo que ni siquiera sabían que había comenzado esa mañana. María sostenía las jarras con más firmeza, no por orgullo, sino para mantener las manos ocupadas y evitar llamar la atención sobre el ligero temblor que aún persistía. Quienes antes reían o susurraban ahora apartaban la mirada rápidamente, como si las hubieran pillado haciendo algo malo. Otros, sobre todo mujeres que también trabajaban en la calle, lavanderas, vendedoras de mercado, costureras, observaban a María de una manera nueva, algo tímida, casi con admiración, como si aquella joven hubiera hecho algo que ellos nunca se habían atrevido a intentar: exigir lo mínimo, lo básico, lo justo. Ricardo lo notó antes que ella. Vio cómo aquellas mujeres ajustaban sus cuerpos, como si su postura se hubiera enderezado ligeramente solo al presenciar lo sucedido. Observó también que los hombres, especialmente los que ocupaban cargos públicos, ahora lo observaban con una mezcla de respeto y alerta, como si estuvieran recalculando exactamente quién era en realidad el juez que siempre habían jurado conocer tan bien. El párroco, todavía sonrojado, se acercó con pasos cortos y un semblante que intentaba equilibrar la autoridad con la diplomacia. No se acercó lo suficiente como para parecer confrontativo, pero dejó claro, por la forma en que se ajustó la estola, que no estaba contento con la situación. Aún así, no tuvo el valor de reprender a nadie allí, ni a María, ni a Ricardo, ni al alguacil. El peso de la lectura pública del auto aún estaba demasiado reciente, y sabía que cualquier palabra precipitada podría convertirse en la comidilla de los pasillos del ayuntamiento, y peor aún, del periódico local. María evitaba mirarlo directamente a los ojos, no por miedo, sino porque aún lo estaba procesando todo. Quería irse, volver al hospital, oler el jabón que usaba para lavar las jarras, oír respirar a su madre enferma y confirmar que el mundo seguía igual, incluso después de que algo tan improbable hubiera sucedido. Ricardo, notando su creciente incomodidad, dio un paso discreto hacia adelante, no para protegerla físicamente, sino para dejar claro que ese momento seguía siendo su
responsabilidad. Y en ese momento fue posible ver en los ojos de algunas personas algo que nunca antes había existido allí. La idea de que tal vez las reglas de la ciudad podrían cambiar cuando alguien en el poder decidiera mirar a aquellos que nunca habían sido vistos. Ricardo sabía que ese momento en el atrio no terminaría ahí, porque la ciudad tenía muy buena memoria para los escándalos, y para algunos, esto sin duda sería tratado como tal. Observó al grupo de concejales que comenzaba a acercarse por un lado. Hombres que siempre caminaban despacio, como midiendo cada gesto para no comprometerse. Uno de ellos, el más influyente, echó un vistazo rápido al candado tirado en el suelo, luego a María, luego a Ricardo, como si estuviera reconstruyendo mentalmente un rompecabezas que no quería resolver. Su expresión lo decía todo. Esto iba a tener repercusiones. Aún así, Ricardo no se acobardó. Permaneció allí, firme, aún sabiendo que esta decisión, surgida del corazón, algo poco común en los últimos años, lo había enfrentado a personas con poder real para perjudicarlo profesionalmente, pero en ese momento no parecía importar. Lo único que le pesaba era el hecho de que, si hubiera pasado por el atrio 10 minutos más tarde, María se habría marchado cargando con una humillación que no podría reparar. María, por su parte, se sentía extrañamente cansada, como si ese momento le hubiera quitado una energía que ni siquiera sabía que poseía. El ramo de nardo había dejado un suave aroma en sus manos, mezclado con la arcilla seca de los cántaros, y esto la ayudaba a mantenerse centrada. El alguacil se acercó para preguntarle si necesitaba que la acompañaran al hospital, pero María se negó cortésmente. Quería caminar sola, incluso con el corazón latiendo con fuerza. Ricardo percibió este deseo de autonomía y no insistió en acompañarla. Simplemente caminó unos pasos a su lado, como para asegurarse de que el camino estuviera despejado. La gente le abría paso a su paso, no por excesiva cortesía, sino porque por primera vez la veían como alguien oficialmente reconocida. Alguien que no era solo la aguadora que cruzaba el centro cada mañana, sino alguien cuyos derechos se habían defendido ante toda la ciudad. María no comprendió del todo este cambio de perspectiva, pero se dio cuenta de algo simple y contundente. Nadie parecía dispuesto a volver a sacarla de ese espacio. María siguió caminando por el atrio, y cada paso parecía revelar una parte de ella que había permanecido oculta durante años. Estaba acostumbrada a encogerse de hombros, a caminar deprisa, a no llamar la atención, como casi todas las mujeres que trabajaban en la calle y sabían que una mirada de desaprobación podía convertirse en un problema. Pero en ese momento, su cuerpo parecía no querer volver a su tamaño anterior. No era arrogancia, era solo un poco de dignidad recuperada. La vela encendida aún brillaba en su memoria, tan vívida como el sonido del candado al caer al suelo. Con el rabillo del ojo, vio a dos lavanderas que siempre pasaban por la iglesia mirándola en silencio, casi con orgullo, como si ese simple paso hubiera abierto espacio para todas. Sintió ganas de saludarlas, pero no pudo. El día era demasiado largo para gestos sencillos. Simplemente siguió caminando, sujetando firmemente el cántaro, y por primera vez no intentó ocultar la marca rojiza que el peso solía dejar en su hombro izquierdo. Aquella marca que tantas veces había sido objeto de comentarios maliciosos, ahora parecía una señal de que existía allí, con una función, un valor y una historia. Ricardo la siguió unos metros, no como escolta, sino como alguien que aún procesaba la magnitud de lo sucedido. Sintió una mezcla de responsabilidad y asombro, no por la orden judicial en sí, que era legalmente válida, sino por la inesperada fuerza que adquirió el gesto al hacerse público. Fue como si hubiera liberado un río represado sin percatarse de su tamaño. Cuando el influyente concejal se
Acercó de nuevo, probablemente dispuesto a interrogarlo. Ricardo simplemente levantó la vista con calma. No había desafío en el gesto, pero tampoco cabía la intimidación. Sabía que a partir de entonces habría conversaciones difíciles, posibles acusaciones y tal vez incomodidad dentro del propio tribunal. Pero también sabía que, de haberse mantenido neutral, el coste habría sido mayor, no solo para María, sino para él, por lo que aún intentaba ocultar de su propia conciencia. Cuando María finalmente se detuvo a ajustarse el rebozo antes de caminar por la calle hacia el hospital, Ricardo notó que respiraba con más facilidad. Y fue solo entonces, viendo que ella era lo suficientemente fuerte para seguir sola, que se permitió dar un paso atrás y dejar que el día reanudara su curso, aun sabiendo que nada en esa ciudad sería exactamente igual después de ese domingo. Mientras María caminaba por la calle hacia el hospital, aún sentía el eco de su respiración acelerada. El camino era el mismo de siempre. Piedras irregulares, vendedores llamando a los clientes, el olor a maíz tostado, pero todo parecía un poco fuera de lugar, como si caminara por una versión diferente de la ciudad. Ni mejor ni peor, solo más consciente. En cada esquina, la imagen del candado al cortarse regresaba como un relámpago, no por el sonido del metal, sino por la sensación que lo acompañaba. La de cruzar por fin un umbral sin disculparse por existir. Pensó en su madre, que llevaba días con dificultad para respirar, y sintió una opresión en el pecho al imaginar cómo le contaría todo esto. No sabía si su madre la creería, si pensaría que era una exageración o si simplemente sonreiría con esa sonrisa dulce y cansada de quien ha visto demasiada injusticia como para sorprenderse. Pero María quería contárselo. Quería que supiera que, al menos ese día, el mundo se había inclinado un poco en la dirección correcta. Y aunque aún le temblaban las piernas, caminaba con la silenciosa certeza de que había vivido algo que no podía contenerse en el simple relato de una tarde cualquiera. Ricardo, por su parte, permaneció en el atrio unos minutos antes de reaccionar. El documento seguía seguro en el bolsillo interior de su chaqueta y su peso parecía superior al de una hoja de papel. El alguacil esperaba instrucciones, el herrero ajustó sus herramientas y la gente empezó a dispersarse. Pero Ricardo no dijo nada. Se limitó a contemplar el pórtico abierto, el mismo que había visto cerrado durante años, sin siquiera cuestionarlo. La visión del candado en el suelo le provocó una extraña incomodidad, casi física, porque representaba algo que siempre había evitado afrontar, el hecho de que la ley, sin la acción humana, se convierte en mero adorno institucional. Pensó en su esposa, en la última vez que pidió agua fría para bajar la fiebre y sintió un nudo en el estómago. No pudo evitar preguntarse si hubiera sido menos neutral antes, menos distante, menos burocrático, habría podido cambiar algo en su historia. Esta duda que había permanecido latente en su interior durante años regresó con fuerza. Y fue en ese momento que se dio cuenta de que, al actuar para María, había tocado una vieja herida que nunca había sanado. Pero en lugar de huir de ella, finalmente respiró hondo y decidió enfrentarla. Ricardo entró unos pasos en el salón principal, no por devoción, sino porque necesitaba un lugar más tranquilo para ordenar sus pensamientos. Los altos muros siempre lo habían hecho sentir apretado, pero ese día no le parecían tan imponentes, quizá porque por fin miraba hacia adentro con más honestidad que de costumbre. Recordó la época en que estudiaba las leyes con brillo en los ojos, creyendo que la justicia era un puente sólido entre las personas y la dignidad. Luego llegó la edad adulta, las presiones políticas, los casos archivados, las decisiones que firmaba sin sentir nada, y la muerte de su esposa, que lo empujó a una forma automática de existir, donde sentir demasiado
Parecía un riesgo, pero ahora de pie ante un banco vacío, sintió un nuevo peso. La constatación de que había pasado años protegiendo a los poderosos e interpretando esto como neutralidad. El acto de abrir el pórtico no había sido heroico. Había llegado tarde, demasiado tarde para alguien que ya había sufrido injusticias que ya no podía deshacer. Aún así, se dio cuenta de que algo dentro de él se había despertado y tratar de volver a dormirlo sería imposible. Afuera, la actividad en el atrio comenzaba a normalizarse. El herrero ya guardaba sus herramientas, las lavanderas se alejaban susurrando, y el alguacil se dirigía al claustro para levantar el acta. Cuando Ricardo volvió a salir a la luz del sol, notó que algunos seguían observándolo con esa mezcla de sorpresa y cauteloso respeto, como quien descubre que un objeto antiguo puede tener una nueva función. No le gustaban los focos, nunca le habían gustado, pero tampoco intentó esconderse. Caminó hasta el pórtico, ahora completamente abierto, y rozó con la mano el frío marco de la puerta. El gesto pareció tonto, pero sirvió para confirmar que era real. La puerta estaba libre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que esa pequeña abertura significaba más que cualquier frase escrita con perfección técnica. Era una elección, y las elecciones, lo sabía, tenían consecuencias. Respiró hondo antes de bajar el escalón y comenzó a caminar hacia el antiguo convento, donde tendría que enfrentarse a preguntas, críticas y, quizás, incluso a una denuncia formal. Pero por primera vez en años no le temía. Lo que realmente le aterraba era la idea de seguir viviendo como si nada hubiera pasado, y eso, lo sabía, ya no sería posible. Mientras tanto, María subía la cuesta hacia el hospital y cada paso parecía desbaratar la rutina que también conocía. El olor a hierbas de las farmacias, los gritos de los fruteros, el sonido de las ruedas de los carros rozando el empedrado. Pero, por muy familiar que le resultara todo, no podía evitar la idea de que el mundo la trataba diferente ese día. No mejor, solo menos invisible. En su mente, la escena del párroco cerrándola aún le dolía, pero la imagen del pórtico abriéndose era más fuerte. Era como si ambas cosas lucharan en su interior para decidir qué versión del día recordaría más tiempo. Apretó el paso cuando el hospital apareció al final de la calle. El olor familiar a alcohol, jabón y tela húmeda la recibió incluso antes de entrar. Dentro, la enfermera que recibía el agua se sorprendió al ver a María llegar más tarde de lo habitual, y su mirada recorrió el rostro de la joven como si intentara comprender si algo había sucedido. Y algo había sucedido, por supuesto que sí, pero María no sabía por dónde empezar. Ella simplemente colocó la jarra sobre la mesa, respiró profundamente y soltó un «te lo contaré más tarde», sin estar segura de si tendría el coraje de explicarlo todo con palabras. De camino a la habitación de su madre, María sintió que el corazón se le aceleraba de nuevo. Era la primera vez ese día que estaba realmente sola, sin el peso de las miradas desde el atrio, sin la serena presencia de Ricardo a su lado, sin la silenciosa presión de las expectativas de las otras mujeres que habían observado lo sucedido. El estrecho pasillo del hospital pareció apretarle la respiración y necesitó detenerse un momento para apoyarse en la fría pared y comprender lo que sentía. No era vergüenza ni miedo, era algo más, una mezcla de alivio y agotamiento tras un acontecimiento demasiado grande para que el cuerpo lo asimilara de golpe. Cuando por fin abrió la puerta de la habitación, su madre yacía allí, despierta, con la mirada cansada pero alerta. Su expresión se suavizó al ver entrar a su hija, y María se acercó lentamente, sentándose junto a la cama. Por un instante, simplemente sostuvo la mano de su madre, sintiendo el tenue calor de su piel,
y el ligero aroma a medicina. Fue allí, en aquella sencilla habitación, lejos de todo el bullicio del atrio, donde María se dio cuenta de que aún no sabía cómo poner en palabras todo lo vivido aquel domingo, porque, aunque lo intentara, casi nadie entendería lo que significaba para ella atravesar aquella puerta abierta. Ricardo, por otro lado, tuvo que enfrentarse a lo que había imaginado, un interrogatorio. Nada más entrar en la oficina del antiguo convento, se encontró con dos empleados cuchicheando cerca de la puerta, quienes se enderezaron rápidamente al verlo. No dijo nada. Simplemente se dirigió a su escritorio, sacó el documento del bolsillo y lo depositó allí con cuidado, como si depositara algo aún caliente. Unos minutos después, apareció un concejal, el mismo que antes lo había estado observando en el atrio. Entró sin pedir permiso, con ese tono algo arrogante de quien cree que todo el edificio responde a sus deseos. Empezó a insinuar que el juez se había excedido en su autoridad, que el decoro religioso no era un asunto para discutir en público, que las familias influyentes estaban profundamente perturbadas. Ricardo lo dejó hablar. No lo interrumpió, no refutó, simplemente escuchó. El concejal esperaba ansiosamente una explicación, quizás incluso una disculpa formal. Pero al terminar, Ricardo respondió de la forma más sencilla posible. Dijo que había obedecido la ley, que el atrio era público y que nadie podía ser humillado allí, sin alzar la voz, sin poses, sin agresividad. El concejal intentó insistir, pero se dio cuenta de que no había margen para la presión. Y fue curioso. Por primera vez, Ricardo vio algo parecido a la incertidumbre en el rostro de aquel hombre, como si él también intentara comprender quién era aquel juez que nunca antes se había enfrentado a nadie, hasta aquel domingo. Tras la salida del concejal, dando un portazo más fuerte de lo necesario, Ricardo se quedó solo en la habitación, respirando con dificultad. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente ágil. Sabía que este episodio aún generaría comentarios, denuncias, quizá incluso un intento de castigo formal. Pero lo que le impresionó no fue eso. Fue la claridad con la que comprendió que, si hubiera permanecido en silencio esa mañana, no podría mirarse al espejo después. Se levantó, abrió la ventana y dejó entrar el aire cálido. La ciudad seguía afuera. El ruido de carretas, vendedores ambulantes, pasos apresurados. Nada parecía haber cambiado, y al mismo tiempo, todo sí. Se preguntó dónde estaría María en ese momento, si ya habría llegado al hospital, si habría logrado explicarle algo a su madre, si respiraría mejor. No por curiosidad excesiva, sino porque sentía que este repentino vínculo entre ambos no era grandioso ni dramático. Era humano, simple, algo así como reconocer a alguien entre la multitud por primera vez. Ricardo apoyó las manos en el marco de madera de la ventana y respiró hondo antes de volver al trabajo. Sabía que la vida seguiría igual en muchos aspectos, pero también sabía que después de ese día nunca volvería a ser el juez que era al despertar esa mañana. En el hospital, María seguía de la mano de su madre cuando por fin encontró las palabras para contar que había ido a la iglesia a encender una vela. No lo contó todo de golpe. Empezó despacio, como probando la voz para recordar. Su madre la escuchó atenta, con esa mirada paciente de quien ha visto mucho en la vida, y solo hizo un pequeño gesto con los dedos, animándola a continuar. María dudó antes de mencionar que el párroco la había detenido, quizás por vergüenza, quizás queriendo ahorrarle más dolor a su madre, pero terminó contándola porque sintió que debía salir. Su madre le apretó la mano suavemente y María respiró hondo antes de relatar lo que sucedió después. El juez pidiéndole su cuaderno, volviendo con un documento, el alguacil leyendo en voz alta y el candado cayendo al suelo. Al mencionar este detalle, se le quebró un poco la voz.
y su madre tardó unos segundos en comprender si era cierto o solo el cansancio, transformando los recuerdos. Pero María le aseguró con una sonrisa tímida que todo había sucedido de verdad. La madre cerró los ojos un momento, no para dormir, sino para sentir, y al abrirlos de nuevo, las lágrimas brotaron de sus comisuras, no lágrimas de tristeza, sino de un orgullo silencioso, de esos que no necesitan palabras para existir. María no supo cómo reaccionar ante ese llanto silencioso. Siempre había visto a su madre como alguien que afrontaba la vida con la frente en alto, incluso en los peores momentos. Ver esa expresión tierna y emotiva la sorprendió. Se quedaron allí, las dos, sin decir nada durante unos minutos. La habitación estaba en silencio, salvo el suave sonido de sus respiraciones y el lejano ir y venir de las enfermeras en el pasillo. María se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, su madre parecía respirar con un poco menos de esfuerzo, como si el peso simbólico de aquella experiencia la hubiera alcanzado. No era una cura ni un milagro. Era solo un sentimiento de dignidad compartido entre dos mujeres que habían vivido más humillaciones de las que nadie podría imaginar. Después de un rato, su madre preguntó en voz baja si la puerta seguía abierta. María respondió que sí, que no solo estaba abierta, sino que nadie más podía cerrarla con llave así. Y al decir eso, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa puerta abierta no se refería solo a ella. Se refería a todas las veces que creyeron que no tenía cabida allí. Se trataba de todas las mujeres que llevaban jarras, fardos de ropa, cestas de flores y que ese domingo habían sentado un precedente. Cuando María salió del hospital esa misma tarde, se dio cuenta de que su cuerpo por fin empezaba a sentir el verdadero peso de ese día. Tenía las piernas cansadas, el hombro, marcado por la jarra, le dolía más de lo habitual y la cabeza demasiado llena, como si cada pensamiento compitiera por espacio. Caminaba despacio, intentando comprender por qué su corazón seguía latiendo aceleradamente, incluso horas después de la escena en el atrio. No era miedo a las represalias, aunque sabía que algunos comentarían, quizá incluso inventarían historias. Era algo más. La extraña sensación de haber vivido algo que jamás imaginó que le pudiera pasar a alguien como ella. Mientras bajaba la cuesta, recordó cómo el juez la sujetó del brazo, no con superioridad ni compasión, sino con un cariño que hacía mucho que no recibía de nadie. También recordó la llama parpadeante de la vela, firme a pesar del viento. Esa imagen parecía resumir todo el día, y por primera vez sintió que no quería que el domingo terminara. Quería preservar cada detalle, cada segundo, como quien intenta proteger algo preciado antes de que el mundo se endurezca de nuevo. Al otro lado del pueblo, Ricardo regresaba a casa apretando su bastón con más fuerza de la necesaria. El sol ya se ponía tras las colinas, iluminando la calle con una luz dorada que siempre lo ponía melancólico. Su casa, grande, para un hombre solo, parecía aún más tranquila esa tarde. Al entrar, se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de la silla, pero no pudo continuar con su rutina. No encendió la lámpara, no fue a su escritorio, no preparó café. Simplemente se quedó de pie en el centro de la habitación, como si su cuerpo intentara comprender su propio cansancio. El sonido de la puerta del porche al abrirse aún resonaba en su cabeza. Era un sonido simple y metálico, pero con un significado que no podía identificar. Y por primera vez en muchos años, pensó en su esposa sin sentir solo dolor. Pensó en qué pensaría ella de todo esto, si sonreía con esa serenidad que transformaba incluso los días difíciles en algo soportable. Cerró los ojos por un momento y se dio cuenta de algo que no había sentido en mucho tiempo. La sensación de haber hecho algo que ella aprobaría.
Ricardo finalmente encendió la lámpara cuando el cielo era casi completamente azul oscuro. La llama iluminó suavemente la habitación, revelando objetos que siempre veía sin ver realmente. La estantería que su esposa había organizado antes de enfermarse, la manta doblada en el sofá que ya nadie usaba, el marco de fotos ligeramente torcido de ella que nunca tuvo el coraje de enderezar. Esa noche, sin embargo, nada de eso tuvo su peso habitual. Fue como si el día hubiera reorganizado sus muebles interiores, no los de la casa. Se sentó a la mesa y abrió el libro que había escrito, releyendo cada línea como si no pudiera creer que hubiera sido capaz de producirlo en un impulso tan espontáneo. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, había escrito algo sin pensar en lo que dirían los demás, sin calcular el impacto político, sin mirar por encima del hombro para complacer a las personas que se creían dueñas de la ciudad. Escribía porque era lo correcto, y eso, que siempre debería haber sido suficiente, finalmente lo había sido. El sentimiento no era de orgullo, sino de alivio. Un gran alivio, de esos que demuestran cuánto se había estado asfixiando en su propia neutralidad. Más tarde esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen de María cruzando el pórtico seguía regresando, como un recuerdo persistente. Vio cómo apretaba con fuerza el nardo, la tensión en sus hombros, la timidez con que alzaba la cara sin desafiar a nadie, pero también sin disminuirse por completo. Ricardo no podía explicar por qué le afectaba tan profundamente, pero comprendió que no se trataba de lástima. Era algo más. Era como darse cuenta, casi dolorosamente, de lo fácil que había sido para él pasar años ignorando a las personas que llevaban el peso del mundo en sus manos. Literalmente, en el caso de los aguadores. Se dio la vuelta en la cama, intentó pensar en otra cosa, pero la imagen de la vela encendida al pie del altar seguía allí, firme. La llama que María le dejó a su madre parecía seguir ardiendo también dentro de él, iluminando rincones que prefería no ver. Y fue allí, en ese silencio, que Ricardo finalmente aceptó que el domingo no había sido solo un día atípico en el trabajo. Había sido un punto de inflexión silencioso en su vida, uno de esos momentos que no hacen ruido, pero lo cambian todo por dentro. A la mañana siguiente, Puebla amaneció como de costumbre. El ruido de las carretas, el vapor de las cocinas, los pasos apresurados que se dirigían al mercado. Pero el atrio de la iglesia de San Francisco les pareció diferente a los transeúntes. El pórtico lateral estaba abierto de par en par, sin candado, y eso solo llamaba la atención. Algunos se detenían por curiosidad, otros por incomodidad. Aún había quienes creían que esa puerta solo debía ser usada por familias de renombre, pero nadie se atrevió a cerrarla después de la lectura del auto del domingo. María, que necesitaba llevar agua temprano al hospital antes de que el calor del día arreciara, cruzó la plaza con su cántaro lleno. No había tenido intención de atravesar la iglesia, pero sus ojos terminaron fijándose en la puerta abierta, no por vanidad, sino porque aún le costaba creer que ese espacio, que tantas veces la había rechazado, ahora estuviera libre. Disminuyó el paso sin darse cuenta. El recuerdo de la humillación del día anterior aún le dolía, pero el recuerdo del candado roto llegó poco después, como un antídoto. Y, por extraño que fuera a admitirlo, María sintió una pequeña oleada de coraje recorrerle el cuerpo. No el coraje para enfrentarse al mundo, sino el coraje para existir en él sin hundirse por completo. Mientras tanto, Ricardo llegó al juzgado. Su expresión era tranquila, pero el ambiente estaba tenso. Era evidente que todos ya sabían lo sucedido. Algunos colegas lo saludaron con exagerada formalidad, como si intentaran medir sus límites. Otros ni siquiera levantaron la vista en un claro intento de evitar involucrarse. Pero también hubo quienes asintieron levemente con genuino respeto,
principalmente empleados con poca experiencia que rara vez participaban en las decisiones de la ciudad. Ricardo notó estos pequeños gestos, no hizo comentarios, no sonrió más de lo necesario, sino que se lo guardó para sí mismo, como quien busca algo más valioso que la aceptación política. Al entrar en su oficina, encontró una pila de documentos sobre su escritorio que necesitaba revisar, pero lo que le llamó la atención fue algo más: un sobre sin remitente, cuidadosamente colocado junto al tintero. Dentro solo había una frase escrita a mano: «Gracias por abrir la puerta». Nada más. Ningún nombre. Pero reconoció la letra sencilla y firme de María, no por haberla visto antes, sino por la forma en que escribía en su cuaderno de reparto. Ricardo sostuvo la nota con cuidado, sintiendo un discreto nudo en la garganta. No era gratitud lo que transmitía el papel, sino reconocimiento. Y eso, para alguien que había pasado años invisible para sí mismo, le impactó más de lo esperado. María terminó sus partos en el hospital y se fue más tarde de lo habitual, con el sol alto en el cielo haciendo que todo fuera más lento. De regreso, se detuvo en el mercado de Analco para comprar unas hierbas que a su madre le gustaba usar para calmar la tos, pero no pudo evitar que las conversaciones del entorno la afectaran. No era común escuchar su nombre mencionado por desconocidos, menos aún en un tono que mezclaba sorpresa y curiosidad. Dos lavanderas hablaban de la chica que entró por la puerta lateral. Una frutera decía que el juez perdió la paciencia con el cura, y una señora mayor afirmaba haber visto brillar la vela encendida como una verdadera bendición. María caminaba despacio, absorbiéndolo todo sin dejar que le inflara el pecho ni destruyera su recién encontrada calma. Sabía que los comentarios iban y venían como el viento, y que nada garantizaba que todos la respetaran a partir de ese día. La ciudad impresionaba rápidamente, pero también olvidaba rápidamente. Aún así, algo dentro de ella había cambiado, no en cómo se veía a sí misma, sino en cómo permitía que el mundo la tratara. No era grandeza, no era orgullo, era conciencia. Al acercarse de nuevo a la iglesia, esta vez por casualidad, María notó algo que la hizo detenerse en medio de la acera. Dos niños jugaban, entrando y saliendo por el pórtico abierto, corriendo, riendo, sin que nadie les gritara. La escena era banal, incluso trivial, pero contenía un simbolismo que la hizo respirar hondo. La puerta, que antes había sido símbolo de separación, ahora parecía parte natural de la plaza, tan natural como el flujo de gente y el olor a tortillas que salía de los puestos. María no se acercó ni entró, simplemente observó unos segundos, sintiendo una calidez diferente extenderse por su pecho. No era orgullo, era paz, una paz tímida, como si se estuviera acostumbrando a existir sin disculparse. Después de unos instantes, se ajustó el rebozo al hombro y continuó su camino, sabiendo que ese domingo había dejado una huella silenciosa no solo en ella, sino en toda la ciudad, aunque muchos tardarían en darse cuenta. Ricardo salió del juzgado al caer la tarde. La luz dorada se reflejaba en los edificios coloniales de la calle, creando esa atmósfera que siempre lo dejaba contemplativo. Pero ese día la sensación era diferente. Caminaba despacio, saboreando cada paso como si reaprendiera a ocupar su propia vida. Al pasar junto a la iglesia, no tenía intención de entrar. Solo quería ver, desde lejos, el pórtico. Y allí estaba, abierto, silencioso, integrado en el flujo de la ciudad, como si nunca hubiera estado cerrado. No había discursos, ni multitudes, ni aplausos. Solo gente que pasaba, ajena a que allí se había producido un cambio discreto, casi invisible. Ricardo se detuvo un instante, observando el movimiento, y sintió una extraña mezcla de serenidad y responsabilidad. Sabía que aquello no era un final, sino un comienzo.
que habría preguntas, desavenencias políticas, disturbios en el ayuntamiento, tal vez incluso cartas anónimas intentando deslegitimar el auto. Pero por primera vez no le temía. Lo que realmente importaba era recordar por qué lo había hecho. No fue por rebeldía ni por vanidad, y mucho menos para ser visto como un héroe. Fue porque ese domingo vio una injusticia que siempre había existido y finalmente decidió no fingir que no la veía. María pasó por la misma calle minutos después, sin percatarse de que Ricardo estaba a pocos metros, observando el pórtico. Caminaba despacio, cargando un pequeño manojo de hierbas para su madre y el honesto cansancio de quien vive de su propio trabajo. Su mirada se posó en la puerta abierta sin sorpresa, como si ya hubiera aceptado que ese espacio ahora también era suyo. Y fue en ese encuentro silencioso, sin que ninguno notara al otro, que el día llegó a su fin. No hubo conversación, ni intercambio de miradas, ni agradecimientos. Solo dos personas siguiendo sus vidas, cada una cargando con un pedazo de lo sucedido. María, con la fuerza de haber cruzado lo que una vez fue prohibido, y Ricardo con la certeza de haber honrado por fin la razón por la que se puso la toga tantos años atrás. Al doblar la esquina, Ricardo respiró hondo y continuó su camino, sintiendo que no regresaba a casa como el hombre que la había dejado esa mañana, y la ciudad, indiferente y viva como siempre, continuó su ritmo, pero con una puerta abierta que nunca volvería a cerrarse de la misma manera. Al final, todo se redujo a esto, una puerta que siempre estuvo ahí, pero que nadie creía que pudiera abrirse, y cuando lo hizo, no solo cambió la vida de un joven aguador, sino también la perspectiva de un juez, de una ciudad y quizás la nuestra. Ahora me pregunto, ¿cuántas puertas siguen cerradas a nuestro alrededor simplemente porque nadie tuvo el valor de tocar el candado? Si esta historia te conmovió profundamente, dale a me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos y compartas con alguien que necesita escuchar esto hoy.